Ahora sí, ¿no? Sí. Soy María José Gámez, la presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento de Marbella y a la Concejalía de Cultura y a la de Igualdad y Diversidad con la que colaboramos estrechamente por dejarnos este espacio para dar las conferencias. La Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella está formada por mujeres con titulación académica, con que tenemos unos objetivos, fundamentalmente el empoderamiento de la mujer en la sociedad a través de una igualdad salarial, de una sociedad más justa y de ayudar a las personas de nuestro entorno que más lo necesitan. Y también de la formación continua. Formamos parte de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, también de la Federación Europea y de la Española. Nuestros proyectos son culturales y sociales. En cuanto a lo cultural, hacemos tertulias literarias, conferencias, seminarios, eventos musicales, etc. Después, en cuanto a lo social, damos becas de estudio a niñas que tienen buenos expedientes académicos de Marbella y San Pedro de Alcántara y necesitan un apoyo económico. Este año hemos dado 7 becas de estudio y en total llevamos 37 becas ya concedidas. Eso es en líneas generales en la asociación y ahora voy a dejar con Inmaculada, nuestra socia Inmaculada Arzamendi, que va a presentar al ponente de esta tarde. Muchas gracias, María José. Bueno, pues nuestro invitado de esta tarde es Francisco Gamboa González. Para quien no lo conocen, diremos que Francisco es un malagueño natural de Coín, donde nació en 1948. Francisco estudió la carrera de arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectos de Sevilla, donde obtuvo el título en 1980 y posteriormente obtuvo también el título de doctor arquitecto por la Universidad de Málaga. Francisco tiene una extensa carrera profesional, tanto privada, en el ámbito privado, como en el ámbito público, donde ha ejercido distintos trabajos como asesor y arquitecto municipal en varios municipios. Es también miembro de varias asociaciones de arquitectos nacionales e internacionales y tiene también un extenso currículum de publicaciones y seminarios. También ha sido invitado numerosas veces a dar conferencias. Bueno, esto por respecto a nuestro invitado. Ahora, bien, la conferencia que nos presenta hoy se titula Mujeres y Arquitectura en una sociedad patriarcalizada. Bueno, es creencia general, incluso dentro de los propios profesionales, que la mujer en la arquitectura ha tenido un papel irrelevante, por no decir que no ha tenido papel ninguno. Sin embargo, esta conferencia nos va a mostrar una realidad distinta, una realidad mucho más compleja y mucho más interesante. Efectivamente, este es un campo tradicionalmente dominado por los hombres, pero sin embargo la mujer ha estado siempre presente, desde el principio en una proporción pequeña, pero que ha ido en constante crecimiento hasta los niveles de hoy día. Actualmente las profesionales de la arquitectura somos un 25% de la población, de los profesionales generales, los arquitectos. Esto es una cifra que, si no es muy grande, es ya significativa. Entonces, ¿por qué digamos, esta percepción de invisibilidad? ¿Por qué esta aparente oscuridad? Para explicarlo, Francisco nos remite al concepto de patriarcado. La sociedad patriarcal, como sabemos, es una
sistema social en el que el hombre tiene el poder económico, tiene el poder político, tiene el poder religioso y además organiza la relación entre géneros atribuyendo a cada uno de ellos unos roles determinados. Entonces, la mujer en la sociedad patriarcal no está caracterizada como arquitecto. Francisco, en la conferencia de hoy, a partir de una perspectiva histórica, nos va a explicar cuáles son las razones, cuál es, digamos, la trayectoria, la evolución que ha seguido, cuáles son los factores que han propiciado el cambio y cuáles han sido los momentos de inflexión. Y también, por supuesto, nos va a presentar a las protagonistas de este proceso, esas mujeres extraordinarias, esas pioneras auténticas que, digamos, teniendo casi todo en contra, supieron brillar en una disciplina tan exigente como la nuestra, con la fuerza enorme de su pasión y de su talento. Mujeres y arquitectura creo que es un tema que merece ser conocido y nuestro invitado de esta tarde y su conferencia pues nos van a dar la posibilidad de hacerlo. Así que yo finalizo y les dejo a ustedes con Francisco Gamboa. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia. Históricamente, la mujer fue relegada al espacio doméstico. Tuvieron vetado el acceso a la vida pública, a la alfabetización y a la educación. Hasta el siglo XIX tuvieron prohibido el acceso a la universidad y hasta el siglo XX no pudieron acceder a los estudios superiores de arquitectura. Sin embargo, fueron las primeras en tener una relación con la arquitectura y la construcción. Su estrecha relación con la arquitectura y la construcción son indiscutibles históricamente. En las primeras culturas nómadas, las mujeres eran las encargadas de construir y acondicionar los refugios o hábitats, según las necesidades que tenían. Inicialmente fueron las viviendas efímeras, unas bóvedas construidas con ramas entrelazadas y cubiertas con ramas y hojas, como por ejemplo los refugios San en el desierto de Kalahari en Sudáfrica, Botswana, Namibia y Angola. Más adelante, las sociedades nómadas, agrícolas, ganaderas y cazadoras, las mujeres eran las encargadas de realizar los hábitats transitorios, que eran diseñados de forma que pudieran ser trasladados fácilmente de un lugar a otro. Es el caso de las malocas, que eran propias de los nómadas agricultores, realizadas con madera y filas de hojas de palma, que se hacían fundamentalmente en el centro de las parcelas cultivadas. O los tipi, del suroeste de América del Norte, de los nómadas cazadores, eran trípodes de palo ahorquillados cubiertos con piel de búfalo, muy propia de las distintas tribus indias. Y por último, en los ganaderos, la yurta propia de los nómadas kazajos, era una estructura circular compuesta por un armazón de listones de madera entrelazados y cubiertos de cuero o lana que también hacían las mujeres. Y así, hasta desembocar en las viviendas, en los hábitats estacionales que eran los que estaban ocupados habitualmente. Por ejemplo, las mayatas, típicas de los Masái de Kenia y Tanzania, que eran casas circulares, sin ventanas, hechas con paja, barro y excrementos de animales. O bien, las viviendas indio, del pueblo indio, que en México eran habitaciones ya en varios niveles, hechas con barro y piedra y un techo de madera cubierto con barro. Lógicamente lo hacían también las mujeres. Pasamos así a la edad moderna, los siglos XV al XVIII. En los siglos XV al XVIII la sociedad era una sociedad estamental. La mujer podía ser encuadrada en tres estadios: o aristocracia, o monja, o campesina.
El modelo era un modelo patriarcal, es decir, la mujer estaba subordinada completamente al padre. La mujer era considerada como una propiedad, como una parte de la riqueza del hombre, cuyo valor más preciado estaba en mantener su honra, que debía ser custodiada por padres y maridos. Decía John Locke, discípulo de Calvino, promover a la mujer repugna a la naturaleza, insulta a Dios, es algo de lo más contrario a su voluntad revelada. Es la subversión del buen orden. La mujer, en su mayor perfección, fue hecha para servir y obedecer al hombre. Las pertenecientes a la nobleza no se escapaban de esto. Las pertenecientes a la nobleza también estaban subordinadas al padre, pero tenían la ventaja de que podían instruirse, podían tener una instrucción, con lo cual algunas de estas mujeres pues, participaron activamente en el diseño y en la toma de decisiones arquitectónicas. En la iglesia de Santa María di Fiore se abrió un hueco en la techumbre que había que cubrir con una cúpula de 50 metros de diámetro, estando a 55 metros de altura, y que tenía que apoyarse directamente sobre los muros existentes. Para ello, en 1418, el gobierno de Florencia convocó un concurso que ganó, lo sabéis, Brunelleschi, que no era arquitecto, era orfebre y relojero. Bien, pues dice la señora o la señorita Catherine Anthony en su obra de Enseñando para la Diversidad, una experta en arquitectura, que Antonio Di Tuccio Manetti, que era el biógrafo oficial de Brunelleschi, dice en sus memorias que una de las propuestas que se presentó para esta cúpula era de una mujer. No dice más, sabemos al final qué pasó. Y sin embargo, en Francia, por ejemplo, nos encontramos también con Catherine Grisonnet. Catherine Grisonnet estaba casada con el ministro de Finanzas de Carlos VIII de Francia. Compraron un castillo en ruinas en 1512, que estaba sobre el río Cher, en el Valle de Loira, completamente en ruinas, y aprovechando que su marido se fue a la guerra de Francia con Italia, entre 1513 y 1521, ella misma se encargó de remodelar el castillo y de dirigir la construcción. Más adelante, otra mujer, Diana de Poitiers, marquesa de Valentinois, se hizo cargo de hacer unos espectaculares jardines, que vemos aquí, que en relación con lo que era el castillo pueden ver la dimensión tan tremenda que tiene. Unos jardines espectaculares. A la muestra del fallecimiento de esta mujer se hizo cargo de ella también otra mujer, Catalina de Médicis, que continuó la ampliación de los jardines. Así mismo en Inglaterra nos encontramos con Elizabeth Talbot, la condesa de Chelsea, más conocida como Beth de Howard. Esta señora era la más rica que había en Inglaterra después de la reina. Tuvo la feliz idea de pasarle un diseño a su arquitecto, que era Robert Smithson. Le pasó el diseño de Harwich Hall y ella misma se encargó de llevar la dirección de la obra. La importancia de esta obra radica en la cantidad de ventanales tan inmensos, impropios de la época, estamos hablando del siglo XVI, y sobre todo la cantidad de cristales que utiliza, cuando el cristal era uno de los elementos de construcción más caros que había en la época. Entramos en la Europa del siglo XVII. El siglo XVII, como sabéis, es conocido como el siglo de las luces. En este siglo se desarrolló en Europa la Ilustración, como sabéis, un movimiento filosófico, político, literario y científico, cuya finalidad era liberar al pueblo de la ignorancia y que se prolongó hasta la Revolución Francesa. En este siglo, la Ilustración dio paso al debate en torno a la igualdad, pero no obstante se continuó privando a las mujeres del acceso a la escolarización. Se impuso una ideología de libertades que dio origen a la polémica feminista, con el debate en torno a la igualdad de ambos sexos, y estuvo ligado a grandes nombres, pero solo de hombres. Por ejemplo, Newton, Voltaire, Rousseau, Kant. No obstante, también hubieron algunas mujeres influyentes en el campo de la arquitectura, pero que fueron olvidadas injustamente. Es el caso, por ejemplo, en Francia, la marquesa Catherine de Limon estaba casada con el marqués de Rambouillet y vivía en el hotel de Rambouillet, entendiendo por hotel en francés una especie de palacete. Ese palacete se les quedó antiguo, pequeño, y entonces compraron el hotel Pisani y ella misma se encargó de hacer la remodelación, la ampliación y la decoración. Era una mujer que tenía una salud un poco precaria y
Parte de la gran importancia responde a que creó un salón donde, el concepto de salón donde se reunían la crema, la nata y la crema de Francia de esa época, entre ellos pues el cardenal Richelieu. A la muerte de ella se hizo cargo la duquesa de Chartres, y en la Chambre Bleue, que era el salón como se denominaba, se reunían los revolucionarios que dieron pie a la Revolución Francesa. Algo parecido ocurre en Italia. En Italia nos encontramos con Claudia Ricci. Era hija de un pintor y hermana de un arquitecto. El abad Espidio Benedetti, que era el representante del cardenal Mazzarino, le encargó que hiciera una villa para el cardenal Mazzarino. En 1663 hizo la Villa Benedetti, y después, con la guerra en 1849, tras el asedio francés, fue destruida, y lo único que queda es esta planta baja. Bien, el cardenal Mazzarino, cuando descubre que la obra la había hecho el arquitecto de una mujer, pues sintió muchísima vergüenza y, bueno, pues de alguna forma se ocultó. Decía que había sido su hermano Basilio el que había hecho la obra. El abad Espidio, en 1667, pues lanzó una guía bajo el seudónimo de Mateo Mayer, y ahí explicó que quien hacía todas las obras, los proyectos, no era Basilio, sino que era Claudia Ricci, la autora de todos estos trabajos, pero que no podía figurar por ser mujer. Otra obra de esta mujer la encontramos en 1680 en la capilla de la iglesia de San Luis de los Franceses, que es una joya del barroco romano. El abad Espidio quedó tan impresionado por la obra que había hecho que le encargó la capilla e incluso la pintura de San Luis de Francia, que está en el retablo. Pero no acabamos ahí. En Inglaterra también encontramos a una aristócrata, Lady Elizabeth Graham, que su boda, su luna de miel, la pasó, pues fue en Alicia muchísimo tiempo, y lo pasó entre los Países Bajos y en Italia estudiando arquitectura. Ahí estudió la obra en profundidad, la obra de Andrea Palladio, y en Holanda la de Pieter Bosch. Tras el incendio de 1666 de Inglaterra, que quedó prácticamente destruida, se le encargó a Sir Christopher Wren, un científico brillante según Newton, se le encargó que hiciera la reconstrucción de Londres. John Milla, en su obra La primera mujer arquitecta, nos viene a decir que Sir Christopher Wren, como un lord que era, pues realmente no se dedicaba a estas tareas, sino que lo dejó todo en manos de su tutora en arquitectura, que era Lady Elizabeth, y que Lady Elizabeth fue la que en realidad hizo todos los proyectos más importantes, entre ellos la Bottom House, que es esto, y además hizo 400 viviendas, 400 proyectos más, incluidos 17 iglesias. Un poeta, Edmund Bentley, dice en uno de sus poemas, le pone en boca de Christopher Wren, pone en boca de él que voy a cenar con algunos hombres, si alguien llama, digamos que estoy diseñando San Pablo. Esto llevó a mucha gente a la conclusión de que la Catedral de San Pablo, quien la había diseñado, era Lady Elizabeth, no había sido Sir Christopher Wren, porque él se dedicaba casi exclusivamente, como matemático que era, a los cálculos de estructura. Esto está por demostrar, pero es lo que se desprende de todo esto. Pasamos a la Europa del siglo XVIII. 4 acontecimientos tendrán una importancia relevante en este siglo. La Revolución Industrial de Inglaterra, en el 89 la Revolución Francesa, en 1791 la publicación de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, y en 1792 la publicación de la Vindicación de los Derechos Humanos de la Mujer. La Revolución Industrial produjo un cambio fundamental. La economía dejó de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, un texto fundamental de la Revolución Francesa, constituyó el primer documento referido a la igualdad jurídica y legal de las mujeres en relación con los hombres. Y la aplicación de la Vindicación alengaba a las mujeres para que no se conformaran con el papel secundario asignado y a luchar por su dignidad, por la igualdad y por una educación digna. Esto tuvo unas consecuencias.
La primera, la mujer que estaba limitada al ámbito doméstico y a la voluntad masculina de su familia, se introdujo en el mundo laboral y experimentó la desigualdad de los sueldos y la discriminación por los hombres en los puestos de trabajo. Por otra parte, surgieron los primeros movimientos feministas que defendían la presencia de mujeres en la vida pública. Y en la segunda mitad del siglo XVIII, de la mano de los ilustrados, los gobernantes comenzaron a ser conscientes de la importancia de la educación y de que debía de ser una competencia del Estado. Hay que tener en cuenta que el modelo tradicional de educación se caracterizaba por ser una enseñanza completamente dependiente de la Iglesia. ¿Por qué? Porque se le habían cedido los asuntos educativos desde la Edad Media. Por lo tanto, el Estado no intervenía para nada. La educación estaba dirigida fundamentalmente al clero y a la nobleza, y solamente la aristocracia podía permitirse que las mujeres estudiaran. En el terreno de la arquitectura la situación no era muy diferente. No obstante, en este siglo se encuentra alguna excepción de mujeres que ejercieron algún tipo de actividad en el ámbito de la arquitectura, como es el caso de Mary Towery en Inglaterra, casada con un comerciante. En 1770 se trasladaron a Ramsey, que era donde veraneaba la aristocracia inglesa. Allí se dedicaron a comprar viviendas en ruinas y las sustituían por cuarteles y por villas de lujo. La que diseñaba y dirigía la obra era Mary Towery. Su casa fue el centro de reunión de la aristocracia inglesa en Ramsey y fue declarada joya arquitectónica hace ya muchísimo tiempo. Es el caso también de las primas Jane y Mary Barnington, que se dedicaron a construir viviendas, una de ellas, la más conocida, en 1726, Arrón, que hoy es patrimonio histórico inglés, y que se supone que está inspirada en San Vitale de Roma, por la forma octogonal que tiene. Estamos en la edad contemporánea, en el siglo XIX. A principios del siglo XIX, el 70% de las mujeres eran analfabetas. Algunos países abordaron la educación primaria a partir de 1850. En Francia, por ejemplo, se exigió la realización de una escuela primaria para cada 500 habitantes. En España, en 1857, y en Finlandia se hizo lo mismo a partir de 1866. Eran escuelas para niñas. En este siglo se generalizó el acceso de las mujeres a la universidad de los países más desarrollados, pero se planteó la discusión sobre el tipo de estudio que mejor les correspondía por su naturaleza femenina. Si el título debía comportar o no la autorización para el ejercicio de la profesión. Y como resultado, ¿qué ocurrió? Pues que se estableció que las puertas de entrada a la universidad tenían que ser las carreras relacionadas con las ciencias de la salud, por ser consubstanciales al rol de cuidadoras de género. Claro. Las autoridades pioneras de la admisión de las mujeres fueron en Austria, la Universidad de Zurich, en Austria. La primera mujer fue admitida en 1857 para estudiar letras y en medicina en 1870. En Francia en 1861 y en medicina, la medicina salió en 1867. Bélgica y Dinamarca en 1875, Inglaterra en el 78 para medicina, matemáticas y química en el 86 y Alemania y Noruega en el 84. Como veis, ciencia de la arquitectura no tenían acceso a ello. Tenían prohibido estudiar arquitectura. Para la sociedad patriarcal de esa época, el acceso de la mujer a los estudios superiores de arquitectura suponía un riesgo para el funcionamiento de la estructura familiar tradicional. El perfil de la mujer en esta época todavía respondía a las 3 Ks alemanas: Kinder, Küche, Kirche, hijos, cocina, iglesia. En un contexto académico totalmente masculino, cuando se les permitía a las mujeres que llevaran a cabo estudios de arquitectura, lo hacían en calidad de estudiantes femeninas y se podían graduar gracias a un permiso especial. Pero ese permiso no conllevaba la obtención del título universitario y por tanto no garantizaba la incorporación a la profesión. Es el caso, por ejemplo, en Suecia. No sé qué era su pila. ¿Pero qué me dice? Bueno, Pasa desde el ordenador. sí. Se le ha caído un papel ahí. Se le ha caído un papel ahí. Ya José. ¿Cómo se pasa ahí? No pasa nada. Si hay un problema o hay que buscar una solución.
Clavado, ¿eh? Su padre. Bien clavado a su padre. Sí, igualito. Sí, sí, qué cosa. Son las cosas del directo. Tendrás que contar desde aquí. Ah, sí, sí, desde aquí. ¿Quieres que te vaya dando? Sí. Bueno, yo le voy dando, ¿vale? No sé la pantalla ya que ponéis. Bien. Es el caso, por ejemplo, en Finlandia, el país más avanzado de la época en derechos sociales y políticos, se encuentran las mismas resistencias. La formación técnica de la arquitectura en algunas ramas de la ingeniería se oficializó en 1858 en el Instituto Politécnico de Helsinki, hoy Aalto University. Pero las mujeres no accedieron hasta a partir de 1888 y regularmente desde 1897. Es decir, en 1888 se podía acceder, pero con un permiso especial y con el título de estudiante femenina, con lo cual, una vez que terminaban la carrera, no podían ejercer con el título. La primera que lo hizo fue Signe Hopper, esta chica que terminó en 1892 y que realizó esta edificación que hay aquí, que se conoce como la Signelina. Pasar. En Inglaterra nos encontramos con las hermanas Esther y Mary Charles y su hermana Bessie. Estudiaron en la Asociación de Arquitectura, la Escuela de Arquitectura de Londres. Intentaron estudiar en 1893, empezar las clases nocturnas y se les denegó por ser mujeres. Entonces se fueron a estudiar en el estudio de Ernest George y Harold Petto. Y en 1828 fue la primera mujer miembro del Colegio Oficial de Arquitectos de Londres. Pero su actividad profesional fue limitada y especialmente dedicada a la arquitectura doméstica. La mayor parte de sus clientes eran mujeres. Pasa. En Suecia, Agnes Barney intentó estudiar en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, que se fundó en 1827. Su padre se dirigió al Consejo del Rey pidiéndole permiso y solicitándole que la dejara estudiar arquitectura. Gracias a eso pudo ingresar en 1897 en los estudios, pero entró también pues, con un permiso especial como estudiante femenina y nunca llegó a obtener el título. Se casó con Otto Eskil, un arquitecto, y ambos se dedicaron a hacer torres de agua, como por ejemplo esta de Sala. Pasa. Pasa. El mismo caso lo encontramos en Alemania, con Emil Wickermann. En 1879 se había abierto la Facultad de Tecnología de Hannover y ella en 1902 consiguió entrar mediante un permiso especial. Volvió a ocurrir lo mismo, se le negó el título hasta 1909. En 1915 ganó por concurso el edificio de Casa de Mujeres. Así. Entramos en el siglo XX. Marco Vitruvio, un arquitecto romano del siglo I antes de Cristo, era el arquitecto que habitualmente trabajaba para Julio César. Él aplicó sus conocimientos de arquitectura para intentar definir el hombre perfecto a través de la simetría. ¿Pasa? No, la anterior. Eso es. Leonardo da Vinci, 1400 años después, actualizó las proporciones que había hecho Marco Vitruvio y creó lo que se llama canon de las proporciones humanas, que es como se conoce al hombre de Vitruvio, y en el que se establecen las reglas de las proporciones que debe seguir un cuerpo humano idealmente formado. Le Corbusier, partiendo de la estadística del tamaño de un hombre, fijó un nuevo canon, un sistema de medidas para definir las proporciones de las partes de un edificio, una escala para la arquitectura del futuro, un orden que se debía adaptar al que tenía que adaptar la arquitectura y que universalizaba el modelo masculino. Es decir, estudió la forma, las alturas, si tenía que estar de pie, la altura, si tenía que estar sentado, todo en función de unas dimensiones concretas, estadísticas del hombre. Pero lo que está claro es que en los tres casos, ni Marco Vitruvio, ni Leonardo da Vinci, ni Le Corbusier tuvieron en cuenta el cuerpo de la mujer. Siempre el cuerpo fue el de un hombre.
En este contexto discriminatorio de la mujer existen arquitectas que, no obstante, desempeñaron su oficio con su profesión con gran éxito. Por ejemplo, Julia Morgan, una americana que estudió en Francia, fue en 1902 la primera arquitecta que salió por la Escuela de Bellas Artes de París. Esta señora proyectó pues, más de 700 edificios entre hospitales, iglesias, museos, hoteles, pero una tercera parte de ellos fueron encargos de mujeres. Su reputación le venía por el uso del hormigón. Había hecho muchas obras en hormigón en Estados Unidos y cuando llegó el terremoto, cuando tuvo lugar el terremoto de 1906, prácticamente sus obras no cayeron ninguna al suelo, todas se mantuvieron. Y en base a eso, pues se le concedió que hiciera la remodelación o la reconstrucción del Hotel Fairmont en San Francisco, que es este que pasa. En Inglaterra encontramos otra mujer excepcional, Elizabeth Whitworth, en 1924 obtuvo el título de arquitecta por la Asociación de Arquitectura, Escuela de Arquitectura de Londres, y fue la primera mujer en diseñar un edificio público que ganó en concurso público frente a 70 arquitectos. En Italia nos encontramos con Elena Luzzatto, fue la primera arquitecta de la Escuela Superior de Arquitectura de Roma y uno de los mayores exponentes de la arquitectura racionalista. En Dinamarca, Ragnar Brug, en 1933, la primera arquitecta por la Real Academia de Bellas Artes de Dinamarca, ganó por concurso la Casa de Mujeres, algo prácticamente imposible en Dinamarca en esa época. En Portugal, la primera graduada fue María José Stano, por la Escuela de Bellas Artes de Portugal. En 1943, la prensa portuguesa se dedicó a caricaturizarla y llegó esta mujer a la conclusión que tenía que dedicarse a la decoración y al diseño de muebles porque como arquitecto no podía continuar. En España, los centros donde se estudiaba arquitectura se denominaban escuelas. La primera fue la de Madrid y se llamaba Escuela Especial de Arquitectura de Madrid. La regulación del uso discriminatorio de la mujer en España no llegó hasta 1910 con una Real Orden, pero el acceso a las escuelas de arquitectura no fue posible hasta la llegada de la Primera República. De la Segunda República. De modo que no pudieron ingresar hasta ese momento ninguna mujer. Las tres primeras mujeres que consiguieron entrar fueron Matilde Celay, María Cristina Gonzalo y Rita Fernández de Maderos. Matilde Celay fue la primera que terminó la carrera, pero dado que era simpatizante o algo parecido se considera republicana, en 1940 fue inhabilitada por la Dirección General de Arquitectura por su condición de republicana. Después el Consejo de Guerra la inhabilitaron de una forma perpetua para cargos públicos directivos y de confianza y durante 5 años para el ejercicio de la profesión. Por tal razón, el título no le fue pedido hasta 1946. ¿A partir de qué ocurrió? Pues que los recelos de la época, hacia su condición de mujer, hicieron que muchos de sus encargos fueran de extranjeros afincados en España y la mayor parte eran casas unifamiliares. Bien, a la mujer también se le negaba su papel en el diseño y prácticamente cualquier otra disciplina que estuviera fuera de lugar. Por ejemplo, en la Bauhaus eran bienvenidas las mujeres, pero no se les permitía estudiar arquitectura o diseño de arquitectura. La mayoría eran enviadas a talleres textiles de la escuela y se les relegaba a un segundo plano. Tradicionalmente, el sistema patriarcal favoreció el reconocimiento de los grandes maestros de la arquitectura y sus obras han sido faros históricos que imposibilitaban la conquista de un lugar definido para las arquitectas. Rara vez se encuentra el nombre de las arquitectas compañeras sentimentales representadas al lado de los arquitectos de renombre, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Es el caso, por ejemplo, de Marion Mahoney Griffin, arquitecta por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la primera arquitecta del mundo. Era la proyectista de Frank Lloyd Wright durante 14 años en el estudio que tenía en Oak Park, Illinois. Ejerció una influencia considerable en el desarrollo del estilo Prairie de Wright, pero nunca la acreditó en ninguno de sus trabajos. Siempre aparecía él solo. Sus representaciones en acuarela, como esta de la Casa de la Cascada, se convirtieron pronto en sinónimo de la obra de Wright. Casi todas las acuarelas que se ven de obras de Wright
inmediatamente uno reconoce que es un proyecto de Wright, pero las hacía Marion Mann. Otro caso parecido en Alemania es el de Lily Rey. Lily Rey fue colaboradora de Mies van der Rohe durante 12 años. De hecho, el pabellón de Alemania en Barcelona lo hizo ella con él, y la Villa Tugendhat también fue una obra en colaboración de Lily Rey con Mies van der Rohe, pero nunca apareció. Otra de sus obras ha sido la silla Barcelona, la silla que se diseñó expresamente en el pabellón para que se sentara el rey en la inauguración del pabellón de Alemania, a pesar de que nunca fue. Pero el diseño no era tampoco, se conoce como un diseño de Mies van der Rohe, y el diseño era de Lily Rey, su colaboradora. Así. En Finlandia nos encontramos con Aino Marcio. Aino Marcio terminó la carrera en 1920 en la Universidad Tecnológica de Helsinki, y desde 1924, que se casó con Alvar Aalto, fue una coautora de todas sus obras. Sin embargo, las obras siempre fueron atribuidas en exclusiva a Aalto, a pesar de que ella lo hacía solo el 50%. Es el caso, por ejemplo, de Villa Mailea, en que sí que se lo reconoce que es Aalto y Marcio. En Austria nos encontramos con Margaret Schulte, primera arquitecta de la Universidad de Artes Aplicadas de Viena. Esta fue una colaboradora permanente de Adolf Roos, y simplemente se le reconoce ahora mismo por la cocina de Frankfurt. Fue la que diseñó la primera cocina modular, que digamos hoy ya pues, se han popularizado, pero que antiguamente pues, fue una cosa muy espectacular, porque no existía la cocina modular como ella la había diseñado. Y en Francia es el caso de Charlotte Perriand. Charlotte Perriand, cuando tenía 24 años, fue al despacho de Le Corbusier, llegó a la puerta intentando poder hacer, con la esperanza de diseñar muebles con materiales industriales. Cuando Le Corbusier le abre la puerta, le dijo: lo siento, desgraciadamente en este taller no bordamos cojines. No bordamos cojines. Cojines. No bordamos cojines. Qué majo, ¿no? Bien. Sin embargo, después tuvo que dar marcha atrás porque conoció una exposición que hizo en el Salón de Otoño de París, y no tuvo más remedio que conocer su valía y acabó contratándola como colaboradora del despacho. Anne Ting, la china Anne Ting, americana, arquitecta por la Universidad de Harvard, fue compañera de estudio de Gropius, de Breuer y Bauer, y en 1945 entró a trabajar con Louis Kahn, se convirtió en su amante durante 29 años. Nunca apareció en ningún proyecto como colaboradora de Louis Kahn. La propuesta para el Centro de Filadelfia, que la hizo ella en colaboración con Louis Kahn, tampoco apareció nunca como colaboradora. Sin embargo, cuando la maqueta se llevó al MoMA, no tuvo más remedio Louis Kahn que admitir que esta mujer era la que trabajaba con él en casi todos los proyectos. También es el caso de Dennis Scott Brown, una arquitecta urbanista. Esta fue ayudante de Louis Kahn, pero se casó con Robert Venturi. Robert Venturi, en 1964, crearon el despacho Venturi, Scott Brown y Asociados, y consiguieron en 1991 el premio Pritzker, pero solo se lo dieron a Venturi. Ella no apareció para nada. Entonces, esta mujer, inexplicablemente, pues, lo que hizo fue que, como protesta, no fue a la recogida del premio del marido. Y en China tenemos otro caso parecido, que es Lu Weiyu, esta arquitecta por Ranking Instituto de Tecnología, colaboradora y esposa de Wang Su. Wang Su fundó con ella el estudio Amateur de Arquitectura en 1998, y ella participó con su marido en la totalidad de los proyectos de autoría de este arquitecto. Este arquitecto fue premio Pritzker en 2012 y ocurrió exactamente lo mismo. A ella no se le tuvo en cuenta como colaboradora del despacho. Bien, paso. Y entramos en la mujer en la arquitectura ya después de la Segunda Guerra Mundial. Paso. En la coincidencia de revistas femeninas de esta época se volvió a insistir en que la mujer tenía que ser la organizadora de las relaciones
que colaboraran en el progreso del marido y en darles el acceso a las profesiones prestigiosas como la arquitectura. No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo XX se incrementó la inscripción de estudiantes mujeres en la carrera de arquitectura y varias arquitectas alcanzaron un éxito considerable. La mayoría de ellas iniciaron su andadura asociadas a hombres, en muchas ocasiones sus maridos. Yo, siguiendo un criterio personal, he seleccionado las siguientes. Zaha Hadid fue premio Pritzker por la Fundación Hill en 2004. Ella decía que la arquitectura es una profesión difícil para las mujeres porque persiste la discriminación. Algunas de sus obras son el Centro Pitai Aliyev en Bakú, o este otro, el Museo Maxi en Roma, ganado en concurso. Es la máxima representante del deconstructivismo con Frank Gehry y Ren Koolhaas. Estos tres son los máximos representantes del deconstructivismo. Frank Gehry, que hizo lo de Bilbao. Pasa. Silvia Manamana tiene la gran ventaja de que esta mujer creó el primer despacho donde no se admitían hombres. Solamente mujeres. Esta es una de las cosas importantes. Ha sido premiada, muy premiada en varias cosas. Algunas de sus obras, esta por ejemplo, la Universidad Comercial de Bocconi en Milán, y el interior de la librería de Dublín, una librería de Dublín. En Barcelona tenemos a Carmen Pinós, esta arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Estaba casada con Enrique Miralles, un gran arquitecto, y obtuvieron pues gran cantidad de premios, la de Richard Neutra, en fin, montones de premios. La Escuela Massana de Arte y Diseño de Barcelona, y otra, por ejemplo, la Caixa Forum en Zaragoza, algunos de sus proyectos más brillantes. Elizabeth Tiller es arquitecta por la Escuela de Arquitectura de Nueva York. Estaba casada con Ricardo Escofidio, un gran arquitecto, y abrió estudio con su marido, y lo he relacionado porque trasciende la mecánica, el diseño arquitectónico y coincide con procesos reflexivos. Bueno, algunas de sus obras son este Instituto de Arte Contemporáneo de Boston, o esta otra, el Museo de Los Ángeles. Odile Deck es una arquitecta francesa que nunca consideró estudiar arquitectura porque pensaba que la profesión no era, su padre pensaba que la profesión no era posible para una chica. Mi padre estaba convencido de que no era una carrera para mujeres. Uno de sus grandes proyectos es el Banco Popular del Oeste en Rennes, en Francia, y el último, ganado por concurso, el restaurante de la ópera de Garnier de París. Sheila Prakash es una arquitecta india. Estudió la carrera justo cuando las mujeres la única posibilidad que tenían era ser campesinas. Esta mujer hizo la carrera y se especializó en una arquitectura sostenible y medioambiental. Lo montó el despacho completamente sola, sin ningún hombre. Una de sus obras más importantes es el Banco de India. Muy interesante. Kazuyo Sejima, que va a dar una conferencia en Málaga en el Colegio de Arquitectos dentro de una semana o 15 días, es premio Pritzker, a pesar de que ella trabajaba con otros arquitectos, con Toyo Ito, que también fue premio Pritzker, y trabajó hasta 1987 y no fundó su propio estudio. Sin embargo, es una arquitecta de las que más alto ha llegado a la vez que lo mismo que Zaha Hadid. Una de sus obras es el nuevo Museo de Arte Contemporáneo en Nueva York, o el Museo Sumida Hokusai de Tokio. Caroline Bosch estaba también casada con Beckman Berker, otro arquitecto, y otra de las mujeres que ha sido altamente premiada dentro del campo de la arquitectura básica. Algunas de sus obras, el Museo Mercedes-Benz, ganado por concurso en Stuttgart, en Alemania,
o bien la ciudad para una ciudad, un tratamiento de la ciudad de Frankfurt, del centro de Frankfurt en Alemania, con estos edificios tan espectaculares. Es un proyecto que no está hecho. Sí, pasa. Sassi Musavi abrió estudio con su marido y hace una arquitectura que desafía la típica noción de equilibrio. Por ejemplo, una de sus obras es esta, un edificio de vivienda, Qué la bueno. Folie Divine, en Montpellier, en Francia. Pasa. Algo muy curioso y está hecho con elementos bastante baratos. Pasa. Tatiana Bilbao es hija de un ministro de la Segunda República, Tomás Bilbao, que nació y estudió en la Ciudad de México, y también trabajaba junto a Fernando Romero hasta 2004. Ha sido Premio Global de Arquitectura Sostenible y hace una arquitectura bastante acoplada al espacio del Parque Biotecnológico, sí, y esta otra es muy bonita en medio de un monte. Pasa. Y por último, Anna Heringer. Anna Heringer se interesó mucho por la sostenibilidad, el desarrollo social y utilizar los medios locales para hacer su arquitectura. Este es el caso, este es el diseño que ella hace para una escuela en Rudrapur, en Bangladesh. Y este es el resultado, hecho todo con materiales de la zona, materiales de desecho. Y así es como queda este estudio. Y con esto ya llegamos a una conclusión que es mía propia, que no es lo que yo opino después de todo esto que os he explicado. Y es que el sistema patriarcal ha servido para explicar y visibilizar la opresión de la mujer a lo largo de la historia de la humanidad, y es el origen de las prácticas injustas y de los hábitos perversos que van en detrimento de la dignidad e igualdad entre seres humanos. Como hemos visto, tanto las viviendas como el trazado de las ciudades se han realizado en base a escalas de medidas masculinas, es decir, en base a un plano androcentrista, donde la práctica conciente o no de otorgar al varón y a su punto de vista una posición central en el mundo. Y con esto terminamos. Bueno, si queréis preguntarme algo que pueda contestar. Yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, felicitarte por lo bien que lo has hecho y por lo bien que me he enterado de cosas que no me hubiera sabido nunca, seguro. Por otro lado, te quería hacer una pregunta. Has puesto una arquitecta que se llama Zara Haji. Sí. Pues esa la tenemos en Bilbao, en un proyecto que es importantísimo que se llama Zorrozaurre. Todo el proyecto de esa zona de Bilbao está en proceso de urbanización. Actualmente se han hecho muchas viviendas todavía. Es de esa arquitecta iraní, o iraquí. Claro, no lo sé. Es que en Bilbao pasa cada cosa. ¿Alguna cosa más? Quisiera decir que usted ha mencionado solo de pasada la Bauhaus. Sí. En Alemania mire, hace 2 días Angela Merkel ha inaugurado el Museo Bauhaus en Berlín. Sí. Tiene Bueno, mucha existía. importancia, pero quizás la mujer no tuvo protagonismo ninguno, ¿no? No tuvo ningún protagonismo porque la Bauhaus tenía digamos, el departamento de arquitectura por un lado y después el departamento textil por otro. Las mujeres iban directamente al departamento textil, no iban a la escuela de arquitectura, no podían estudiar arquitectura. A la Bauhaus tenía las mismas reticencias que las universidades, no permitían el acceso de las mujeres. Una pena, pero fue así. ¿Viste? Sí, claro. Vale, una pregunta. Tú has ejercido una vida plena al servicio de la arquitectura. Sí. Me imagino que habrás tratado con muchísimos arquitectos. Sí. ¿Has tratado con alguna mujer arquitecta?
Pues, hombre, vamos a ver, tratar en qué sentido. Bueno, A ver, en el sentido laboral. Una nieta. En el laboral. a ver, En no el es laboral, tratar como no, profesional, pero si es señor que en los ayuntamientos que he estado no había ninguna mujer arquitecta. no viene. No. Y mira que se ha construido la Costa del Sol. No, en ningún ayuntamiento había una mujer arquitecta. Habían aparejadoras, pero arquitectos no, ninguna. ¿Has sido alguna vez jefe de obra femenina? No Eh, me tocó esa época todavía. pero personalmente, ¿has tenido tratos profesionales con alguna mujer aparejadora? No han sido buenos. Ah, No han sido buenos, pero por razones más de memoria, que, no sé, de alguna forma pasa un poco como con los arquitectos, con los ingenieros de camino, ¿no? Que hay un cierto choque mental, ¿no? Con los aparejadores pasa lo mismo, aparte de que te ven como hombre, te ven como arquitecto y entonces ya de entrada aparece una posición. Y es suficiente que le digas que algo está mal para que ya se forme el cine. O sea, ya, pero eso con cualquier aparejador. no, por lo es distinto. El aparejador le dice, oye, esto está mal, hay que hacer tal, y de alguna forma, no es que lo asuma de buena gana, pero normalmente no ve la diferencia y la mujer ya te ve como un poco machista imponiéndome sus criterios. Es una rémora que no existe, pero yo la he vivido. Y viceversa, cuando he tenido una concejala que no era arquitecto, era mejor abogada, pues no quiero tener ninguna concejala de jefa, porque es que me eligieron pasar canutas. O sea, que... Bien, si tuvieses que mencionar, parece que te estoy haciendo entrevista, si tuvieses que mencionar a una mujer arquitecto en la Costa del Sol, que mira que se ha construido, ¿a quién mencionarías? Ninguna. No conozco ninguna. Me voy a ir a casa a llorar. No conozco ninguna. ¿Cómo se llama esta mujer? Que Herrera, que está aquí de Marbella. María Soler. Carola es arquitecto. Sí, bueno, pero obra, punto de vista, ¿no? Obra de cierta envergadura, podemos hablar de Miguel Villarroel, podemos hablar de César Leiva, podemos hablar de... Hay arquitectos que han hecho obras de gran prestigio. Yo a Carola Herrero, sinceramente, desde mi punto de vista, pues no le he visto nada No se cambia uno. de interés. Para que sea buena arquitecta, yo no conozco. En 20 años. No hay cultura que se modifica o se sustituye por 20 años o 30 años. Hay que esperar. No. Hay que seguir intentándolo, adelante y hasta que llegue el momento de la equiparación. Bueno, total. Oye, me ha parecido genial tu exposición. Yo quiero agregar una cosa que en febrero dijo el decano del Colegio de Arquitectos. Solo el 10% de la inversión en obras de arquitectura, por lo menos en Andalucía, pertenece a obras realizadas por mujeres. Sí. O sea, seguimos en la misma. Sí, más o menos. No, más o menos no, 10%. Que no ven, por eso no ves obras de mujeres. Yo he hecho varias. Muy buena. Y he ganado 4 concursos. Como ya nos has contado que a nivel práctico no has tenido... Un poco más alto, por favor. has tenido poca experiencia o no ha sido muy positiva la que has tenido, tú como estudioso, ¿qué puedes decir? ¿Qué notas que aporta la mujer en todas esas obras que Hombre, nos has enseñado? Las obras estas últimas, yo no sé ya cómo hacerlas. Me parece increíble. Sí. La imaginación, la capacidad de edición de esos edificios, yo particularmente no sería capaz de plantearlo. Me parecen unas obras magníficas y unas personas que serían dignas de estudio, pero en las escuelas de arquitectura, por lo menos cuando yo estudié, la mujer arquitecta no existía por ningún sitio. O sea, nunca se estudió a ninguna mujer arquitecta. Nunca. Ahora, si ahora se están estudiando, no sé, pero en mi época solo se estudiaban los faros históricos, los hombres. Americano, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, las mujeres ninguna. O sea que siempre las que han, o con un porcentaje altísimo, las que han destacado era porque formaban equipo con hombres, o eran Siempre. sus mujeres, o estaban Normalmente, hombre, salvo la chica esta, la irlandesa, que creó el estudio ella sola y no permitía ningún hombre. Las demás, casi todas, han iniciado el estudio con un hombre, bien su socio o bien su marido.
en gran parte acaban casándose, eran sus maridos. Pero sí, normalmente, y de la misma manera que los premios nunca se le daban al estudio. El estudio formado por dos personas, hombre y mujer, se le daba al hombre y a la mujer. Por lo cual tampoco se llegaba a conocer a las mujeres. O sea, eran perfectas desconocidas. ¿Algo más? Bueno, pues muchísimas gracias. No, gracias.